Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hoy nos preguntamos, ¿cómo lograr un envejecimiento saludable? Las claves son varias. Una buena alimentación, la actividad física, los controles médicos y la interacción social. Se acerca el invierno, la época más crítica para las personas mayores, y queremos conversar acerca de los cuidados. Hoy nos acompaña el geriatra Juan Carlos Molina, presidente de la Fundación de Envejecimiento Activo y Saludable. Le vamos a dar la bienvenida y quiero agradecerle especialmente, doctor, que a través de su vasta trayectoria de la creación de muchas instancias que tienen que ver con el cuidado de nuestros adultos mayores, hoy día se ponga a disposición de los canales de las regiones de Chile para responder nuestras preguntas. Un abrazo, doctor, y bienvenido nuevamente. Gracias, Scarlett, y no solo la pasión de comunicar, educar, también compartimos la pasión de la actividad deportiva detrás de una pelota de fútbol. Yo todavía sigo jugando fútbol, así que bien. Muy bien, doctor, porque eso le va a venir muy bien a la gente que nos está viendo y que también es amante del deporte. La expectativa de vida en Chile ha aumentado y en el mundo en general. ¿Cuánto están viviendo los chilenos y chilenas hoy? Yo soy como digo, un poeta al cohete, ¿ya? Y creé lo siguiente: la mujer embellece, luego envejece y es el hombre el que fallece. Bajo esa perspectiva, las expectativas de vida de la mujer son 4 años más que el hombre y tenemos expectativas como promedio más de 80 años en Chile, pero esto era antes del COVID. Hemos retrocedido en nuestras expectativas de vida. Creo que eso es súper importante considerarlo, que las cosas han cambiado y tenemos que ver qué repercusión ha tenido en nuestra calidad de vida, en nuestras expectativas de vida. La mujer vive más que el hombre, 3 a 4 años, el hombre estamos llegando a 78, casi 80 años, y la mujer cerca de los 84. Pero esto, en materia de revisión, y mi visión es que vamos a retroceder por lo menos 2 años. ¿Cómo estamos llegando a esa etapa de la vida? ¿En qué condiciones de salud? Estamos llegando mal y estamos llegando con un prejuicio que también tenemos que derribar a través de instancias comunicacionales como esta, que se llama viejismo, y asociar la vejez con enfermedad. Pero tiene mucho que ver porque no nos cuidamos, no nos educamos adecuadamente para cuidar este capital de salud y llegamos a la quiebra, que es la discapacidad. Entonces, muchos de los años de prolongación de años de vida son acompañados de pérdida de autonomía, 9 años de pérdida de autonomía, y ese es el desafío que tenemos para partir desde abajo, desde el útero, para llegar a una vida activa, una vida saludable, para tener una vejez activa saludable. Y actualmente se habla de una vejez activa, digna y saludable, que es el proyecto de ley de envejecimiento que está próximo a salir y por el cual tenemos que luchar. Nos comenzamos a preocupar de esta etapa de la vida cuando ya estamos en la medianía, ¿verdad? Antes como que parece que la vida fuera eterna y no tenemos mayores preocupaciones. No nos preocupamos de una buena alimentación, de ser activos, de hacer deporte, de tantas cosas que nos ayudan a llegar a esa última etapa en mejores condiciones. Hay mucha gente que nos está viendo desde Arica a Magallanes y le pido consejos. No preocuparse desde mi edad, sino de mucho antes, por ejemplo. Scarlett, esto es como la tarjeta de crédito, vamos al consumismo, en el sentido que te pasan una tarjeta de crédito y no te la enseñan a usar y piensas que el día 31 es el peor del mes porque estás en la quiebra. Es por esto que es súper importante en etapas tempranas de la vida preocuparnos del peso al nacer, no uno, pero en el fondo las cosas que influyen en eso, en la infancia, todo lo que ataca la tasa de crecimiento y desarrollo, en la adolescencia, dejar de lado el alcoholismo, el sedentarismo, el tabaquismo, y no nos puede dar lo mismo esos detalles, que en la etapa de adulto aparecen los factores de riesgo cardio y cerebrovasculares de la mano de la hipertensión, de la diabetes, de la hipercolesterolemia, que contribuyen a que a fin de cuentas en un momento determinado bajemos un umbral de autonomía y caigamos en discapacidad. Por eso es súper importante, volviendo a una ley, que tengamos estados que promuevan la autonomía, respondan oportuna y eficientemente ante la aparición de discapacidad para que no se instale la dependencia, y si ésta se instale, que tenga una calidad de vida y una calidad de muerte adecuada a los tiempos. Y es por esto que uno de los factores fundamentales para la salud en realidad son 3:
educación, educación, educación. Tenemos que educar y felicito a tu programa en este sentido que podamos crear este puente con nuestra gente para contribuir a que en el fondo empecemos a manejar bien esta tarjeta de crédito para no llegar a la quiebra. Si tuviéramos que hacer, doctor, una línea de vida, ¿cuándo se produce, en qué momento se produce el envejecimiento del ser humano? ¿Y cuándo ya tenemos un proceso acelerado en toda esta etapa, en esta línea larga, a veces no tan larga? El envejecimiento es heterogéneo. No existe la vejez, existen los envejeceres. Frente a eso mismo, podríamos decir que empezamos a envejecer a partir de los 25 años, que es nuestro máximo potencial reproductivo para hacer esta posta de vida, para mantener la especie, y ahí empezamos a perder capacidades funcionales. Y es por esto que Usain Bolt no está enfermo, pero ya no corre en menos de 10 segundos los 100 metros. Vale decir, su funcionalidad se ve alterada. Y ahí quiero jugarte con otra frase que creé hace 25 años, se rieron de mí, como que en el fondo hablé de la temperatura antes que saliera el termómetro. La salud es la función. No llegar a ser la función es una enfermedad o disfunción. Y ella te puede llevar a la defunción. Y el músculo es el motor de la función. Por lo tanto, tenemos que conservar la musculatura, porque cuando ya te cuesta abrir una botella de una bebida, o cuando arrastres los pies, te queda muy poca función, como si fuera un celular que te queda muy poca carga y hay que cargarlo o el celular se va a apagar. Por lo tanto, tenemos que construir la carga, no lo podemos enchufar, sino que construimos músculo como si fuera una muralla, con ladrillo y con cemento. El ladrillo son proteínas y el cemento es un tipo de ejercicio, los de fuerza y resistencia, porque a mí ya no me queda casi testosterona, ya no tengo anabólicos, no me queda hormona de crecimiento. El único elemento anabólico que me va quedando son los ejercicios de pesas y elásticos. Por lo tanto, no puedo ser egoísta y decirle a la gente solo hagan pesas y elásticos, sino decirle tienen que hacer ejercicios multicomponentes, aeróbico para el corazón, pulmón, cerebro y equilibrio y balance para evitar caídas. La primera causa de muerte no médica en las personas mayores. Ejercicio multicomponente, tutti frutti, y alimentarnos bien y saludable, pero no pueden faltar las proteínas. ¿Cuáles son las claves de un envejecimiento saludable? Alimentación, usted lo mencionaba, actividad física, control médico, interacción social, la compañía, el no quedar solos ni buscar la soledad porque ya estamos viejos. La soledad es una pésima compañía, Scarlett, y hemos tenido un examen o un estudio de laboratorio que nunca pensábamos que lo íbamos a hacer, que se llamó y se llama pandemia. Y eso nos demostró, como si fuéramos este mismo computador que estamos aquí y estamos conectados a través del Wi-Fi, que si no tenemos el Wi-Fi, el computador se transforma en una máquina de escribir. Somos seres sociales. Somos parte de una sociedad, nos necesitamos todos, tenemos que compartir, tenemos que tocarnos, tenemos que confiar. Y cuando tenemos miedo a salir a la calle por condicionantes de que me voy a morir por un virus o porque me van a asaltar por los espacios públicos, estoy con un nivel de estrés que me mueven unas perillitas, así como los televisores antiguos, blanco y negro, y no se ve la imagen. Y resulta que esas perillitas que están moviéndose, cuando voy a salir a la calle o me da diarrea o me tranco o me duele el estómago o empiezo a transpirar o me da palpitaciones o empiezo que me falta el aire, me lleno de gases, me mareo. Vale decir, necesitamos modular esas perillitas y eso se hace con algo que no es un fármaco, es meditación, mindfulness, espiritualidad o espiritualidad con código que se llama religión. Pero eso es una manera de encontrar esa paz en las amígdalas cerebrales que son muy necesarias en el día de hoy porque nuestro país está enfermo, nuestra gente está con un grado de obsesividad y miedo a los cambios que lo hace en un mundo cambiante, porque lo único permanente del cambio lo hace estar arriba de la pelota. Me gustaría compartir con usted una anécdota. Durante la pandemia estuvimos muchos meses todos encerrados, pero por sobre todo los adultos mayores,
cuando tuve la posibilidad de volver a juntarme con una tía a la que quiero muchísimo, que es casi como una segunda madre, poder volver a comer juntas y todo. Me esperaba muy enojada. El primer día que se abrieron las puertas me esperaba muy enojada, pero estaba enojada con el mundo, con la vida, con las autoridades, con todos. Me decía, me quitaron no sé cuántos meses de vida. Y yo le dije, dele gracias al mundo, a la ciencia y a todos, porque usted está aquí. Pero dijo, no perdono la soledad, no perdono la sensación de abandono que tuve que vivir. Es excelente, Scarlett. Y bueno, yo también fui uno de los que a nivel de los medios de comunicación dijimos la importancia del aislamiento, pero eso fue aislamiento y en el fondo fue soledad. Y esa soledad ha sido la pésima compañía y estoy viendo el resultado de esto, la segunda ola o tercera o cuarta ola de lo que significó el virus. Entonces, bajo esa perspectiva, claramente nos denunció también otros déficits, nos puso pintura fosforescente a los cambios que tenemos que hacer, Scarlett. Si tú te das cuenta, en su momento, por un lado era la directriz del Ministerio de Salud y por otro quien lo aplicaban, que eran los alcaldes. Nos denota que teníamos un sistema que hay que cambiarlo, tenemos que tener un sistema sociosanitario y con mucha envidia recibí una invitación, escucha bien, del Ministerio de Salud y Protección Social, vale decir, integrados de Colombia. Quiere decir que tenemos que estar aún más dispuestos a los cambios y reaccionar frente a esta cachetada que nos dio esta situación para aprender. Y creo que no hemos aprendido del todo lo que ha significado la repercusión social, económica y de salud de la trascendencia de las relaciones humanas y de los sistemas adecuados a un país envejecido, a un país que requiere más medidas de soporte social oportunas y donde el factor incluso habitabilidad tenía trascendencia en impacto de morbimortalidad, vale decir, en enfermedad y muerte. Se nos acerca el invierno, doctor. Me gustaría ir a la pausa, pero al regreso vamos a conversar cuáles son los cuidados que hay que aplicar en esta época del año. ¿Qué significa para un adulto mayor los cambios bruscos de temperatura, por ejemplo? ¿Cuánto hay de mito y realidad con los suplementos alimenticios? Eso y más. Tengo muchas preguntas, así que hacemos de inmediato la pausa y regresamos. No se vayan. La influenza aviar es una enfermedad viral de rápida propagación que afecta principalmente a aves y algunos animales marinos. Si bien es muy improbable, han existido casos de contagio humano. Por eso, si ves un ave o un animal marino con signos de contagio, no toques ni manipules y reporta. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Ya estamos de regreso con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hoy nos acompaña el geriatra Juan Carlos Molina, presidente de la Fundación de Envejecimiento Activo y Saludable. Le quiero dar las gracias nuevamente. Interesantísima conversación. Si usted se viene incorporando, ponga mucha atención a lo que estamos conversando. Yo decía, se acerca la etapa más crítica del año para los adultos mayores, el frío intenso. A pesar de que el cambio climático ha hecho que las estaciones un poco como que se borren, ¿verdad? Sean más difusos los límites. Pero, ¿qué significa para un adulto mayor un cambio brusco de temperatura? ¿Qué podría gatillar? Hay gente que tiene esa mirada media antigua que dice, pasé frío, me voy a resfriar. Ah, típico que el frío me hizo esto. No. ¿Qué efecto tiene, por ejemplo, un episodio de frío de una persona acompañado probablemente de los virus que están dando vueltas? Scarlett, derribemos mito y realidad al tiro. Así como el frío es tremendamente nefasto para aquellos que se están fragilizando y nos metemos en el tema de la fragilidad, también los golpes de calor son tremendamente nefastos en las personas mayores. Quiere decir que nuestra incubadora interna, como que controla todo, está funcionando mal. Por ejemplo, con el tema del envejecimiento vamos perdiendo la sensación de sed y dejamos de tomar agua.
Y con el envejecimiento vamos perdiendo el grosor de nuestra piel y es como un traje buceo más delgado. Cuando sacaba loco y no me daba frío con el traje buceo, ahora al tener la piel tan delgada, el traje buceo más delgado y me da frío. Esto quiere decir que mi piel ya no juega un rol aislante y lo único que me hace termorregular es tener una buena hidratación y no tengo sed para hidratarme. Entonces, este elemento central para el frío y para el calor, una buena hidratación, incluso para el frío, tomar agua helada me puede quitar el frío, dado que tengo como una losa radiante en el cuerpo. El tema del frío tiene que ver también con la probabilidad de mayor elementos virales y en espacios cerrados y con contaminación externa e interna, interna como el cigarro, interna como el humo de un brasero, interna como una estufa que no está bien calibrada. Son elementos que tenemos que manejar, tenemos que ventilar la casa, tenemos que abrigarnos, pero no sobreabrigarnos ni quedar condenados cuando despertamos en la mañana. Tenemos que tener capas como las cebollas para ir adaptándonos y siempre consumir líquido. Estos elementos van a ser trascendentales porque el frío en un momento determinado, cuando lo llevamos al periodo invernal y el otoño, hace que el frío paralice unos barredores que tenemos a nivel del árbol respiratorio que generalmente barren hacia afuera los virus y con el frío se paralizan y dejan un tobogán para que entren los virus y esto me puede provocar desde un resfrío, desde COVID, desde neumonía, que es importante de tratar. Es por esto que hay que tener conductas coherentes en prevención y en predicción, que es muy importante para cuidar la salud. El momento económico es muy complejo, a veces hay personas que no pueden elegir, pero en la eventualidad de que uno pudiese elegir el mejor método de calefacción, ¿cuál diría usted que es el más sano, el que pone menos en riesgo la salud de las personas? No es estar sentado al lado de la estufa. El más sano es abrigarse. El más sano es hidratarse, el más sano es consumir adecuadamente. Mira, ¿qué pasa si, por ejemplo, además le agrego inmovilidad? El colon tiene por función absorber agua. De hecho, cuando nos da colitis, tenemos diarrea, perdemos agua como locos. Entonces el colon hace su trabajo. Por lo tanto, incluso desde el punto de vista no respiratorio, el frío, el no moverme, me puede traer consecuencias que en un momento determinado me pueden hacer cambiar la conducta, tener una infección urinaria como elemento asociado. Por lo tanto, cuanto antes mejor, pero nunca es tarde para cuidarse. Y en esto de cuidarse hay que tener conductas coherentes. Está demostrado que frente a situaciones inmunológicas, porque el envejecimiento nos puede producir inmunosenescencia. ¿Qué es lo que es esto en fácil? Que nuestra capacidad de defendernos no esté tan buena, y para ello necesitamos algunos estímulos, junto con el lavado de manos, evitar ventear las casas y todo esto. Tenemos que vacunarnos, ya sea para condicionantes como estacionales, como la influenza, y desde ya hay que hacerlo, como para instancias que están pasando por el mundo, como es esta pandemia del coronavirus con el SARS-CoV-2, que también hay que vacunarse, y por eso hablamos de vacunas bivalentes que cubren la mayor cantidad de cepas o manifestaciones clínicas que nos da el COVID-19, y vacunarse contra la gripe. Entonces, no confundirse, porque ahí hay que vacunarse en dupla. No pensar que la bivalente es una vacuna que te vacuna contra la gripe y contra el COVID. Por lo tanto, tenemos que ser coherentes. Si nos estamos cuidando contra el COVID, tenemos que vacunarnos también contra la gripe. Y aquí te tengo una noticia. En Chile tenemos no solo la prevención, desde el inicio, que fuimos uno de los países con mayor vacunación porcentual del mundo en su momento por nuestra cultura educativa frente a esto, y al acceso. Y actualmente contamos en Chile, y no se sabe mucho, para aquellos grupos de mayor riesgo, personas mayores, pacientes con insuficiencia cardíaca, que no sean mayores,
personas que están con cáncer, personas con insuficiencia renal, respiratoria, que den PCR positivo y están con síntomas en los primeros 5 días, pueden recibir un antiviral que tiene sobre un 85% de respuesta y puedes evitar o morir o caer en la UTI. Por lo tanto, hoy día tenemos que sensibilizar a los pacientes. Primero que si tienen síntomas, consulta y se hagan un PCR, y si están en el grupo de riesgo, en los servicios de urgencia, públicos y privados, junten la sed con el agua. Yo necesito protegerme. No es para todos, pero aquellos que tienen esa carga de riesgo, saber que existe un fármaco antiviral que les puede salvar la vida y puede evitar que se complique. Se llama Paxlovid y es nirmatrelvir más ritonavir, un antiviral que en el fondo está jugando un rol terapéutico, ya no solo profiláctico. Así, esto es importante tenerlo presente porque el COVID, si bien hoy día hubo 1.600 casos y decimos, oh, no es nada, igual hoy día murieron 11 compatriotas. El COVID no se ha ido, así que vacúnese contra el COVID, vacúnese contra la gripe y de los cuidados del frío, ventile la casa, no fume nunca, pero si va a fumar, fume fuera de la casa para que no contamine al resto. Preocúpese de encender la estufa fuera de la casa, si es de parafina, que esté bien potente y no cuando lanza el humito, encenderla, tratar de no calefaccionarse con medios como el brasero, porque consumen y generan algún tipo de problema con el monóxido de carbono y se puede intoxicar, y abrigarse adecuadamente y estar siempre dispuesto a moverse, a comer saludable y a tener una vida que la conecte con los demás. No queremos que estés encerrado, no queremos que no te vea nadie, queremos que te conectes con el resto. Es importante mover el cuerpo y el alma porque la soledad va muy aparejada a la depresión, Scarlett. Y eso no es solo tema de calor o frío, es un tema que tenemos que abordar desde el punto de vista sociedad. Y en esto, hoy día, hay mucha gente sola. Me gustaría preguntarle por los suplementos alimenticios. ¿Cuánto hay de mito en realidad? Algunas marcas se promocionan como consuma esto si está en esta etapa de la vida, porque la musculatura, en fin. ¿Cuánto hay de realidad en aquello? Hay realidad en el sentido que tú vas perdiendo la actividad enzimática de un elemento que te mantiene. Tú produces esa sustancia habitualmente, normalmente, derivada de un aminoácido, que a tu enzima, al funcionar menos, tú pierdes un 8% de masa muscular a partir de los 40 años. Mira que se acerca a los 25 años que te dije que empezábamos a envejecer. Pero si a esto tú lo condimentas con faltarle el ladrillo y el cemento para formar músculo, vas a perder más función. Si no te alimentas bien con proteínas y no haces ejercicios de fuerza y resistencia, no vas a formar músculo. Pero si llegas a formar como una plantita en un momento determinado que le salen los brotes, tú le sacas los brotes porque ya no hay anabólicos, pero hay catabólicos. Y es ahí una sustancia que se llama hidroximetilbutirato, que está en uno de los compuestos que se promueve, que sí efectivamente puede jugar un rol para favorecer la formación de músculo, pero para no sacarle los brotes, porque la formación de músculo es dependiente del ejercicio de fuerza y resistencia. Y esa sustancia te ayuda a que lo que ganaste no retroceda. Pero ¿qué suplementos en el fondo se hacen especialmente necesarios como condicionantes en Punta Arenas, por ejemplo, que no tienen tanta exposición al sol, que vitaminas que de repente requieren en la activación solar? Hay un déficit de vitamina D que se traduce en huesos más débiles, en músculos más débiles, y dijimos que el músculo era el motor de la función y puede favorecer caída en una ciudad que el viento puede alcanzar 100 kilómetros por hora. La suplementación de vitamina D es importantísima, pero también de repente por el envejecimiento somos uno de los países que tenemos mucha gente edentada y de repente las frutas y verduras son muy duras y no podemos consumir todos los nutrientes que si tú comes equilibradamente y con colores no necesitas suplemento.
pero a veces es tan dura que no puedes acceder a esto o los costos que de repente la suplementación vitamínica puede compensar los déficits. Pero si no tienes déficit, lo único que hace es tener la eliminación de orina cara, porque si no necesitas la botas. La polifarmacia. Los adultos mayores son personas que consumen más de 1, 2, 3 o a veces incluso más medicamentos simultáneamente. ¿Qué efectos tiene eso en el cuerpo? La definición de polifarmacia es más de 5 fármacos. Y el fármaco A anula el B, potencia el C. Pero resulta también que a veces, voy a hacer otro parafraseo, por no cuidar con los años de los daños, tenemos muchos daños con los años. No necesariamente el tener años significa ser enfermo, ¿ya? Pero se da que si me descuidé, a mayor cantidad de daños con años, voy a estar con mayor cantidad de enfermedades crónicas que requieren terapias concomitantes y te hace caer en polifarmacia. En ese contexto, uno de los mayores avances que está haciendo la geriatría en estos momentos en esta priorización de fármacos es la deprescripción, más que dar fármacos, quitar fármacos. Y ahí, en el fondo, contribuí en su momento al lanzamiento de un fármaco imaginario que te va a gustar, que le llamé Activol por el envejecimiento activo. No es otro que la actividad física. Y desarrollé un proyecto en Traiguén, en la Araucanía, que sacamos a la gente de una casa de reposo a las calles haciendo actividad física. Se llamó proyecto Más Zapatilla, Menos Pastilla. Y en esto, en el fondo, si tú te das cuenta que yo trabajé en la industria farmacéutica, muchos de los fármacos, por ejemplo la metformina, equivale a la mitad del efecto del ejercicio. El ejercicio equivale a 2 metforminas en el sentido que te dura 2 días el efecto que te duraría una metformina. Y es más sano y tú puedes evitar ser diabético haciendo actividad física. Entonces, cuando tú me dices que no tienes tiempo de hacer actividad física, tú en el fondo programas 24 horas para la enfermedad en vez de programar 40 minutos para la salud. Prográmate 40 minutos a 1 hora al día para ti, para la salud. Y eso no significa ir al gimnasio como nosotros que vamos a una cancha de fútbol de repente, sino más bien es subir la escalera, es ir a comprar no en el auto, sino caminando, es sacar al perro, es limpiar los vidrios. Esto significa movernos más, porque estamos hechos para movernos. Y en eso de movernos es sustancial saber que en el caso de las personas mayores, el 84.5 hacia arriba de las personas mayores son sedentarias. Por lo tanto, estamos invirtiendo en discapacidad, en dependencia, en no hacer las cosas que para mí son importantes. Y el envejecimiento saludable es hacer las cosas que yo quiero hacer hasta el final, y no como arroz graneado, sino que yo haciendo lo que quiero y no lo que otros dicen que yo tengo que hacer. Usted es presidente de la Fundación de Envejecimiento Activo y Saludable. ¿Cómo puede la gente que nos está viendo contactarse con ustedes, acercarse a sus asesorías, a sus capacitaciones que son tan importantes? A nivel de Instagram, yo soy Dr. Molina Geriatra, ahí pueden ubicarme, pero nuestra página web es www.envejecimientoactivo.cl y en realidad vamos a hacer picada, pero vamos a aparecerle por todos lados. Es el momento de hacer que envejecer en Chile sea un orgullo y para eso daremos la vida en educar, en tratar y ver cómo cambiar Chile. Doctor Molina, le quiero dar las gracias a nombre de toda la gente que nos está viendo. Una de las conversaciones en las que más he aprendido en el desarrollo de mi trabajo periodístico. Un abrazo muy grande y de verdad de todo corazón, muchísimas gracias por todo. Qué honor más grande, Scarlett, y un honor compartir contigo. Y bueno, somos un país envejecido, respetemos, valoremos, porque cada vez que fallece una persona mayor se nos quema una biblioteca. No demos lugar al viejismo, discriminación por edad, es el momento de cambiar. Valoremos al que tenemos al lado, ataquemos la soledad, creemos puentes de amor. Al ser humano le es más fácil crear murallas que puentes.
creemos puentes de amor, seamos un país donde dé orgullo envejecer. Muchas gracias por la oportunidad, Carlos. Gracias de todo corazón, doctor, y que le vaya muy bien. Y a ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos en esta maravillosa entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.